Mi hermano pudrió esta familia desde adentro mientras posaba de salvador. Yo defendí cada mentira hasta que su hijo me confesó por qué no quería quedarse a solas con él. Fue entonces cuando decidí quemarlo todo con la verdad. Recuerdo esa tarde como si estuviera encerrada en un cuadro sin color, todo gris y pesado, el aire viciado en la casa vieja de mi hermano. Yo había ido a llevarle a mi sobrino un abrigo nuevo porque me preocupaba que pasara frío ese invierno tan crudo. Me detuve un segundo en la entrada para acomodar mi cabello mojado por la llovizna. La puerta estaba entornada y me colé como siempre, sin avisar, como parte de la familia. El piso de madera crujía bajo mis pies y la televisión sonaba fuerte desde el dormitorio del fondo, con las carcajadas grabadas de una comedia barata. Cuando entré a la cocina, lo vi a él, mi sobrino, encogido en la silla, con la cabeza baja y los hombros rígidos. Le hablé con mi tono más dulce, intentando arrancarle una sonrisa. Le dije que trajera su abrigo nuevo para probárselo, que era de su color favorito, pero él no levantó la vista. Fue en ese silencio pesado que se escuchó su voz quebrada, tan débil que tuve que acercarme para entenderla. Tía, por favor no me dejes solo con él. Me quedé helada. Sentí un hormigueo en la espalda como si el frío me atravesara la piel. Lo miré, esperando que dijera algo más, que aclarara que era un malentendido, una broma cruel de niño. Pero sus ojos no tenían brillo, su boca temblaba y se mordía el labio inferior para no llorar. En el fondo escuché a mi hermano riendo con la televisión y por primera vez no pude soportar ese sonido. Era la carcajada de alguien que no sabía, o peor aún, de alguien que no le importaba. No contesté nada. No supe qué decir. Dejé el abrigo sobre la mesa y pasé la mano por su cabeza con torpeza, queriendo consolarlo sin saber cómo. Sentí un vacío en el estómago tan profundo que me mareé. El reloj de pared marcaba cada segundo con un tic-tac cruel, haciéndome consciente de mi respiración descompasada. Salí de la casa tambaleándome, sin decir adiós, dejando que la puerta se cerrara sola detrás de mí. Afuera, la lluvia seguía cayendo con esa constancia deprimente, pegándome el cabello a la cara. No recuerdo cómo llegué a mi auto. Solo sé que temblaba, no de frío, sino de algo que no podía nombrar. Manejé hasta mi casa con los nudillos blancos en el volante, mientras las palabras de mi sobrino se repetían en mi cabeza como un mantra maldito. Cuando llegué, me senté en el sofá sin quitarme el abrigo empapado, escuchando el sonido del agua goteando en el piso. Mi madre me llamó, ansiosa por saber cómo estaba todo. Le mentí. Le dije que no había pasado nada raro, que el niño estaba tranquilo. No pude decirle la verdad porque decirla en voz alta era hacerla real. Pero ya no podía sacarla de mi cabeza. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y veía la cocina, la luz amarilla que parecía más sucia que cálida, los frascos de mermelada viejos alineados en la repisa como soldados inútiles. Veía su carita blanca, sus manos aferradas al borde de la mesa, su voz temblorosa. Y por más que intentaba repetirme que era imposible, que mi hermano no era capaz de eso, ya no podía creerlo. Algo en mí se había roto. Porque si esos ojos suplicantes decían la verdad, yo ya no podía protegerlo. Y aún así, era mi hermano. El mismo con quien había crecido, el que me enseñó a pelear, el que me prometía que siempre estaríamos juntos. Era él. Y me di cuenta de que ese vínculo que yo creía indestructible estaba a punto de volverse una carga imposible de sostener. Cuando volví a ver a mi madre esa noche, apenas podía sostenerle la mirada. Ella me preguntaba con voz ansiosa si mi hermano estaba bien, si había comido, si seguía tan flaco. Intenté contestarle con un hilo de voz, pero se me quebraba cada sílaba. Sabía que si hablaba de más iba a derrumbarme. Ella lo notó enseguida, como solo las madres saben notar esas grietas en sus hijos. Me tomó la mano con fuerza y me dijo que no escuchara chismes, que la gente era cruel y envidiosa, que nos tenían bronca porque éramos una familia unida. Yo asentí. Pero por dentro, cada palabra me dolía como si me tallaran con vidrio. Porque yo había escuchado a su nieto. Había visto esos ojos. Y no podía contárselo. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y lo veía ahí, quieto, pálido, con la voz rota. Pensaba en todas las veces que me había contado con orgullo que su hijo era tranquilo, obediente, que nunca armaba problemas. Antes yo lo celebraba. Decía que era mejor que esos chicos contestones de ahora. Que mi hermano sabía educarlo. Pero ahora, en la oscuridad de mi pieza, todo eso sonaba maldito. Como una advertencia que nunca supe escuchar. A la mañana siguiente, la familia estaba encendida como una hoguera. Mi madre nos citó a todos en su casa, como hacía siempre para arreglar los problemas. Nos sirvió café, puso budín en la mesa, quiso fingir normalidad. Pero temblaba. Nos miraba como si temiera que la casa se desmoronara de un momento a otro. Mi hermano llegó tarde. Entró con la cara cansada, ojeras profundas, barba crecida, sin saludar demasiado. Su esposa no vino. Nadie dijo nada sobre eso. Pero fue un silencio denso que se pegaba a la garganta. Mi madre empezó a hablar. Dijo que necesitábamos ser fuertes. Que había rumores feos, que alguien estaba diciendo mentiras. Se le quebró la voz cuando dijo cosas horribles sobre tu hermano. Miró a cada uno como pidiéndonos que juráramos lealtad. Nadie hablaba. Todos bajaban la vista. Yo tenía ganas de gritar. De decirle que no eran rumores. Que yo lo escuché. Que el nene me lo suplicó. Pero no podía. Porque mi hermano estaba ahí. Porque su mirada estaba fija en la mesa, con los puños apretados. Porque algo en su expresión me daba miedo. Fue mi hermana menor la que habló primero. Dijo que la gente siempre envidia a quienes se mantienen unidos. Que todos sabíamos lo buen padre que era. Que nunca levantaría la mano contra su hijo. Mi madre la abrazó y asintió con fuerza. Yo solo miraba el piso. Porque no podía decir lo que sabía. Porque me sentía traidora por siquiera pensarlo.
porque temía ser la que destrozara a la familia para siempre. Después de esa reunión familiar todo se volvió un acto. Mi madre empezó a llamarme todos los días para repetir el mismo discurso, que debíamos mantenernos fuertes, que los vecinos ya estaban hablando, que había que cuidar el honor de la familia. Usaba esa palabra como si estuviéramos en un drama antiguo, pero en su voz sonaba desesperada, como si de verdad creyera que con solo repetirla podía borrar lo que había pasado. Yo la escuchaba en silencio, murmuraba sí mamá sin convicción, mientras me revolvía el estómago. Porque cada vez que colgaba el teléfono, volvía a esa cocina amarilla, a la cara pálida de mi sobrino, a su voz apenas un susurro rogándome que no lo dejara solo. Empecé a notar más cosas. Cosas que antes no quería ver. Mi cuñada dejó de ir a las reuniones familiares. Al principio inventaba excusas tontas, que el nene tenía fiebre, que estaba cansada. Mi madre se enojaba, la insultaba bajito mientras lavaba los platos. Decía que era malagradecida, que no sabía nada de lealtad. Yo no decía nada. Pero un domingo fui a dejarle una torta que había sobrado del almuerzo y la encontré llorando en el pasillo de su casa, tratando de que su hijo comiera algo. El chico ni siquiera me miró. Tenía la cabeza gacha y jugaba con el borde del mantel como si fuera un hilo delgado que lo sostenía del abismo. Cuando pregunté si pasaba algo, ella solo negó con la cabeza, pero sus ojos estaban tan rojos que dolía mirarlos. Después empecé a escuchar las historias. Pequeñas, sueltas, pero constantes. Una vecina me contó que había oído gritos en la casa de mi hermano a las 2 de la mañana. Otra dijo que el nene ya no jugaba con nadie en la cuadra, que antes corría por el patio pero ahora se quedaba sentado en la vereda mirando el suelo. Una amiga de la escuela me comentó que el niño llegaba con la ropa sucia, con ojeras, que parecía agotado todo el tiempo. Yo me reía nerviosa. Decía son cosas de chicos, él siempre fue tímido, mi hermano trabaja mucho, seguro está estresado. Mentiras baratas. Excusas para poder seguir durmiendo de noche. Pero mi sueño empezó a llenarse de pesadillas. Me veía a mí misma gritándole a mi sobrino que se callara, que dejara de mentir. Lo veía llorar mientras yo lo sacudía. Me despertaba temblando, empapada en sudor, con la garganta seca de tanto callar. Empecé a evitar a mi familia. Cada vez que mi madre me llamaba, le decía que estaba ocupada. No podía con su voz suplicante, su necesidad de que todo siguiera igual. No soportaba el miedo que tenía de perder a su hijo, aunque eso significara ignorar el dolor de su nieto. Fue durante esas semanas cuando mi cuñada me escribió un mensaje que todavía tengo guardado. No decía mucho, solo 4 palabras, no puedo más. Ayuda. Tardé horas en decidirme a contestarle. Cuando finalmente lo hice, ya no respondió. Intenté llamarla y me mandaba al buzón. Esa noche fui hasta su casa sin avisar. Toqué la puerta hasta que mis nudillos dolieron. Nadie abrió. Me quedé en la vereda escuchando el silencio, con el corazón golpeándome las costillas. La casa estaba oscura, con las persianas bajas, como si se hubiera tragado toda la vida que alguna vez tuvo. Empecé a obsesionarme. Revisaba mis conversaciones viejas con ella, buscaba alguna señal que me dijera que esto venía de antes y que yo, en mi ceguera, había ignorado. Había mensajes en que me pedía consejos sobre el nene, sobre sus cambios de humor, sus terrores nocturnos. Yo le había dicho que eran cosas de chicos, que no dramatizara, que fuera más firme. Esas palabras me quemaban como ácido. Porque ahora entendía qué estaba pasando. Y ella, seguramente, había entendido desde mucho antes pero no tenía a dónde ir. Mientras tanto, mi madre me presionaba más. Me pedía que fuera a ver a mi hermano, que le llevara comida, que le diera ánimos. Decía que estaba destruido por las calumnias, que la gente en el trabajo lo miraba mal. Que pobrecito tenía que cargar con esas mentiras. A veces colgaba y me largaba a llorar, con la cara entre las manos, pensando en cómo algo tan podrido podía disfrazarse de amor de madre. Un domingo fui a su casa igual, con una bolsa de víveres. Me abrió la puerta sin decir nada, se apartó para dejarme pasar. La televisión estaba prendida fuerte, como siempre, tapando cualquier silencio incómodo. No había fotos de su esposa ni de su hijo por ningún lado. La mesa del comedor estaba llena de platos sucios. Cuando le pregunté cómo estaba, encogió los hombros. No me miraba a los ojos. Le dejé la bolsa en la cocina y me giré para irme, pero entonces me dijo, no creas lo que dicen. Su voz estaba apagada, como si le costara hablar. Yo no contesté. No podía. Porque en ese momento entendí que él sabía. Que no necesitaba explicarme nada más. Que estaba rogándome que eligiera su versión de la historia, que me uniera al pacto de silencio que había mantenido a todos tranquilos durante años. Pero no pude hacerlo. Me fui sin decir nada, sintiendo su mirada clavada en mi espalda como un anzuelo. Salí a la calle con el sol de frente y por un segundo tuve que detenerme a recuperar el aliento. Porque sabía que nada volvería a ser igual. Después de ese día empecé a notar el cambio en mi familia como una grieta que se abría lento pero constante. Mi madre empezó a llamarme menos. Creo que intuyó algo en mi voz, esa frialdad nueva que no podía ocultar. Cuando hablábamos, era incómodo, lleno de silencios pesados. Evitaba preguntarme por él directamente. En cambio se lamentaba de los chismes del barrio, de cómo la gente ya no la saludaba igual en la tienda. Decía que la familia estaba siendo destruida por mentiras y se le quebraba la voz. Yo solo escuchaba con el teléfono pegado a la oreja mientras las lágrimas me rodaban mudas por la cara. Las reuniones familiares se convirtieron en un campo minado. Algunos iban con sonrisas tensas, diciendo que había que seguir como siempre para no darle el gusto a la gente de afuera. Otros ya ni aparecían. Una de mis hermanas se excusaba diciendo que sus hijos tenían tareas, pero me confesó por mensaje que no soportaba mirar a nuestra madre a los ojos. Decía que sentía asco de nuestra cobardía, de nuestra capacidad para fingir que no pasaba nada.
Empezamos a hablar más seguido, a desahogarnos en susurros nocturnos por teléfono, como si temiéramos que alguien pudiera escucharnos. Yo evitaba pasar por la casa de mi hermano. No podía. Cada vez que tomaba esa calle me daban arcadas. Pero no podía evitar pensar en mi sobrino. Me obsesionaba con su carita pálida, con esos ojos apagados que parecían pedir perdón por existir. Sabía que seguía viviendo ahí. Sabía que nadie había hecho nada. Ni siquiera yo. Esa culpa me carcomía. En el trabajo estaba distraída, olvidaba cosas sencillas, tenía ataques de llanto en el baño. Mis compañeros me preguntaban si estaba enferma, si necesitaba irme temprano. Solo asentía. No podía contarles nada. Fue mi cuñada quien finalmente rompió el silencio de manera brutal. Una tarde apareció en la puerta de mi casa con los ojos hinchados, cargando una mochila pequeña y a su hijo de la mano. El nene no alzaba la vista. Tenía el labio partido y moretones en el cuello. Ella no dijo nada al principio. Solo se quedó parada, temblando. Yo le abrí la puerta sin decir palabra, me hice a un lado para que entrara. Cerré con llave detrás de ellas. Fue ahí cuando empezó a sollozar. Me abrazó con tanta fuerza que casi me derriba. Entre sollozos me dijo que no tenía a dónde ir, que su familia la había echado por difamar al padre de su hijo, que nadie le creía, que no sabía qué hacer. El nene se quedó quieto en un rincón, sosteniendo su mochila como si fuera un escudo. Cuando quise acercarme a él, retrocedió y se tapó la cara. Fue la primera vez que me quebré del todo. Esa noche dormimos los tres en el living. Bueno, intentamos dormir. Mi cuñada no paraba de temblar, con la manta hasta la nariz como si pudiera esconderse del mundo. Yo me senté en el sillón, fingiendo mirar la televisión apagada, escuchando cada respiración entrecortada. El nene se quedó enrollado en su mochila, despierto con los ojos abiertos, como si vigilara que nada se acercara. Nadie habló. Ni siquiera cuando amaneció. A la mañana siguiente intenté prepararles algo de desayuno, pero nadie tenía hambre. Mi cuñada apenas podía tomar un sorbo de té. Me pidió disculpas, por molestarme, por traer sus problemas, por ser un desastre. Eso me rompió más que cualquier cosa. Le tomé la mano y le dije que no tenía nada que disculpar, que esta era su casa también, que yo estaba ahí para ellos. Pero sonaba hueco, hasta para mí. Porque la verdad era que no sabía qué hacer. Sentía un miedo insoportable de las consecuencias. Cuando le pregunté qué había pasado, ella solo dijo, se cansó de que yo hablara. Me contó, con la voz apagada, que la noche anterior habían peleado. Que ella le había dicho que si no paraba, iba a hablar con alguien, iba a pedir ayuda. Él se rió. Después se puso violento. El nene había tratado de separarlos y había recibido un manotazo en la cara. Fue la primera vez que lo golpeó de verdad, dijo. Lo dijo como si fuera algo menor, como si fuera menos grave que todo lo que ya había pasado en silencio. Llamé a mi madre. Le dije que necesitaba verla. Cuando llegó, entró con su tapado elegante y su cartera bien agarrada, como si viniera de hacer las compras, como si nada fuera urgente. Nos encontró a las 3 en el living, el nene abrazado a su madre. Mi madre se detuvo en seco. La expresión en su rostro fue indescriptible. Miró a mi cuñada como si fuera algo sucio. Le preguntó qué hacía ahí. Ella no contestó. Yo intenté explicarle, le conté lo que había pasado. Mi madre me interrumpió con un gesto duro. Me dijo que me callara. Que no dijera esas cosas en voz alta. Recuerdo cada palabra. Dijo que si yo seguía con esas ideas iba a destruir a la familia. Que lo único que tenía que hacer mi cuñada era volver a su casa, dejar de decir pavadas, hacer que todo volviera a la normalidad. La miraba con desprecio. Decía que estaba exagerando, que seguro el nene se había caído jugando. Que a esa edad los chicos son dramáticos. Que los matrimonios tienen peleas y que no era para andar ventilándolas por ahí. Yo no podía creer lo que escuchaba. Le pedí que mirara al nene. Que viera sus moretones, sus ojos aterrados. Mi madre giró la cara. Empezó a llorar, pero no por el nene. Lloraba diciendo que no soportaba que le quitáramos a su hijo. Que no podía perderlo. Yo sentí algo frío y cortante en el pecho. Fue el momento exacto en que supe que la familia ya estaba rota y que nada la iba a volver a pegar. Después de aquella noche ya no hubo vuelta atrás. Mi cuñada y mi sobrino se quedaron conmigo durante días. Dormían en la habitación de invitados, con la puerta entreabierta y la luz del pasillo siempre encendida. Él se despertaba varias veces gritando, empapado en sudor, pidiendo por su mamá. Ella se levantaba enseguida, lo abrazaba con desesperación y le repetía que ya estaba a salvo, pero su propia voz temblaba tanto que no convencía a nadie. Yo pasaba horas sentada en la cocina, escuchando sus susurros, el golpeteo de la lluvia en el techo, el zumbido del refrigerador. Todo parecía más frío, más sucio. A veces mi cuñada salía a la cocina y me encontraba despierta. Se sentaba frente a mí y se quedaba en silencio. No teníamos nada que decirnos. Todo estaba dicho. Solo teníamos miedo de admitirlo en voz alta. Un día me confesó que no sabía si hacer la denuncia, que le daba pánico. Decía que él tenía amigos en la policía, que se enteraría enseguida, que su familia la culparía por destruir el hogar de su hijo. Le dije que no tenía opción, que no podíamos enviarlo de vuelta. Lo dije con rabia, pero también con terror, porque en el fondo yo tampoco estaba segura de poder protegerlos. Fue cuando llegó mi madre. Irrumpió sin avisar, golpeando la puerta con fuerza. Cuando le abrí, entró como un vendaval, mirándome con un odio que no le conocía. Me gritó que era una traidora, que no podía creer que le estuviera haciendo esto a su hijo, que cómo podía permitir que esa mujer, así la llamó, esa mujer, se quedara en mi casa diciendo mentiras. Intenté calmarla. Le pedí que bajara la voz, que el nene estaba durmiendo. Eso la enfureció más.
Dijo que no le importaba, que él era su nieto y que ella tenía derecho a verlo. Mi cuñada apareció en el pasillo, demacrada, temblando, con el nene escondiéndose detrás de sus piernas. Fue como encender fuego en un barril de pólvora. Mi madre se lanzó a abrazarlo, pero el niño gritó. Fue un grito tan desgarrador que todavía me retumba en el pecho. Retrocedió tan rápido que cayó sentado, llorando, tapándose la cara. El silencio que siguió fue insoportable. Mi madre se quedó quieta, mirándolo con los ojos vidriosos, y entonces dijo algo que me rompió por completo. Dijo, mira lo que le hiciste. Le llenaste la cabeza de miedo. Vos sos la culpable. Se lo gritó a mi cuñada, con un veneno en la voz que nunca le había escuchado. Yo me interpuse entre ellas. Le pedí que se fuera. La empujé hacia la puerta. Ella me arañó el brazo intentando quedarse, llorando que me iba a arrepentir, que estaba matando a mi hermano. Cuando logré cerrar la puerta con llave, me derrumbé en el piso, temblando como una hoja. Después de que mi madre se fue, la casa se sintió como un campo de batalla recién arrasado. Mi cuñada se encerró en la pieza con su hijo y yo me quedé en la sala, mirando la puerta como si fuera a abrirse de nuevo. No pude parar de llorar. Era un llanto sordo, mudo, como si las lágrimas se me hubieran quedado atrapadas en la garganta. Estaba aterrada. No solo por lo que había pasado, sino por lo que sabía que venía. Porque mi madre no iba a dejarlo así. No era el tipo de mujer que se quedaba callada. Y efectivamente, al día siguiente empezaron las llamadas. Primero fueron mis hermanas, con tono conciliador. Me preguntaban si no podía convencer a esa mujer de volver a su casa, de hablar como adultos, de resolverlo en familia. Decían que todo se estaba saliendo de control, que la gente hablaba, que los vecinos cuchicheaban. Me decían que yo estaba exponiendo a la familia al ridículo, que estaba destruyendo años de respeto ganado en el barrio. Cuando les preguntaba si sabían lo que el nene había dicho, se hacían las sordas. Una incluso me gritó que los chicos mienten, que repiten cosas que escuchan, que no entendía nada. Otra me dijo que yo no tenía hijos, así que no podía opinar. Fue ahí cuando me di cuenta de que estaba sola, verdaderamente sola, porque mi familia ya había elegido un bando, y no era el mío. En esos días me convertí en un fantasma. Iba al trabajo con los ojos hinchados, olvidaba cosas simples, contestaba con monosílabos. Mis compañeros dejaron de preguntar si estaba bien. Supongo que se hartaron de mis mentiras. En casa me despertaba en medio de la noche con el sonido del llanto del nene. A veces lo escuchaba rogarle a su mamá que no lo llevara de vuelta. A veces se me acercaba con pasos cautelosos y me preguntaba si iba a venir su papá a buscarlo. Yo no sabía qué decirle. Me sentía la peor persona del mundo. La gota que rebalsó el vaso fue cuando mi cuñada me dijo que quería volver. No porque confiara en él, sino porque estaba asustada. Dijo que mi madre la había llamado para amenazarla con quitarle todo, que había hablado con su familia y la habían tratado de mentirosa y mala madre. Decía que no tenía dinero, que no tenía a dónde ir, que estaba segura de que si iba a la policía nadie le iba a creer. Yo intenté convencerla de que no lo hiciera. Le supliqué. Pero me miró con esos ojos vacíos y me dijo que no podía vivir de caridad para siempre. Esa noche me senté en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, y tomé la decisión más difícil de mi vida. Al día siguiente, sin decirle nada a ella, fui a la comisaría. Pedí hablar con alguien de asuntos familiares. Les conté todo. Cada detalle. Cómo había llegado a mi casa. Lo que el nene me había dicho. Los moretones. Sus gritos. Todo. Sentí que me estaba arrancando un pedazo de carne con cada palabra. Pero ya no podía seguir callando. En la comisaría me hicieron pasar a un cuartito con paredes color crema y un ventilador que zumbaba sin ganas. Me senté en una silla dura mientras una oficial joven me ofrecía un vaso de agua que no pude tomar. Me preguntó con voz tranquila qué estaba pasando. Al principio no pude hablar. Sentía un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Cuando finalmente hablé, fue como abrir una herida con las uñas. Les conté de mi sobrino, de su voz temblorosa pidiendo que no lo dejara solo con su papá. Les conté de los moretones, del labio partido, de las noches en que gritaba dormido. Les conté de mi madre, de sus súplicas para que callara, de sus amenazas veladas. La oficial tomaba notas sin interrumpirme, solo asentía con la cabeza de vez en cuando. Cuando terminé, me preguntó si el niño estaba conmigo. Asentí, con lágrimas cayéndome ya sin vergüenza. Me pidió su edad, su nombre completo. Después me explicó que necesitaban hacer un informe y dar aviso a servicios sociales. Yo me quedé helada. No quería que lo sacaran de mi casa. Me aferré a la mesa diciendo que él estaba seguro conmigo. Ella me dijo que entendía, pero que había protocolos. Que se haría una visita, que evaluarían la situación. Salí de ahí sintiéndome vacía. Manejar de regreso fue como un trance. Veía los semáforos cambiar de color pero no podía recordar si frenaba o aceleraba. Cuando llegué, los encontré a los dos en el sillón. Mi cuñada con la cara hundida en las manos. El dormido con la cabeza en su regazo. Ella me miró como si supiera. Como si adivinara lo que había hecho. Y me dijo con voz muerta, nos van a quitar todo. Intenté explicarle. Le dije que no era para separarlos, que era para protegerlos. Que no podía quedarme callada. Pero sonaba hueco incluso para mí. Ella se puso de pie con el nene en brazos y se encerró en la pieza. No salió en toda la tarde. Me senté en la cocina y me quedé mirando el mantel manchado, contando los azulejos rotos de la pared. Me dolía todo. La espalda, la cabeza, el pecho. No sabía si había hecho lo correcto o si acababa de condenarlos. Esa noche apenas pude dormir. Soñaba que él me llamaba, que gritaba mi nombre mientras se lo llevaban. Que me miraba con esos ojos enormes, llenos de terror y traición.
Me despertaba jadeando, con el corazón desbocado. Me preguntaba una y otra vez si había sido demasiado tarde. Si mi silencio lo había condenado desde antes. Si todas esas veces que lo vi callado, tímido, sumiso, habían sido pedidos de ayuda que yo decidí ignorar. Al amanecer, con los ojos ardiendo, me hice un café demasiado amargo y me prometí que no iba a dejar que nadie me callara más. Que no iba a volver a mirar a otro lado. Que si había que ir a declarar, lo haría. Que si había que perder a mi madre, a mis hermanas, al barrio entero, estaba dispuesta. Porque ya no se trataba de mí. Al día siguiente tocaron la puerta temprano. Era una trabajadora social. Llegó con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa triste, de esas que sabes que son de lástima más que de amabilidad. Me pidió permiso para entrar. Yo asentí, sintiendo un temblor recorrerme la columna. La casa estaba hecha un desastre, mantas tiradas por todos lados, tazas sucias en la mesa. Ella no dijo nada al respecto. Solo me preguntó dónde estaban. Mi cuñada salió de la pieza con el nene pegado a su cintura. Él se escondía detrás de su abrigo, solo asomaba un ojo lleno de miedo. La trabajadora social se agachó para hablarle con voz suave, pero él no contestó. Solo apretaba más fuerte el abrigo de su mamá. Yo no podía ni mirarlo. Sentía que me ardían los ojos. La trabajadora social nos pidió sentarnos. Sacó unos papeles y empezó a explicar lo que iba a pasar. Dijo que había recibido el informe de la policía, que tenían que hacer entrevistas por separado. Que necesitaba saber qué tan seguro era el ambiente. Mi cuñada se puso rígida. Empezó a temblar. Me miraba suplicante, como si yo pudiera detenerlo. Pero yo estaba inmóvil. Me sentía como un pedazo de piedra. La trabajadora social le habló a ella con cuidado. Le preguntó si se sentía segura. Mi cuñada rompió a llorar. Dijo que no sabía. Que no quería perder a su hijo. Que tenía miedo de todo. El nene empezó a llorar también, como si su llanto fuera un espejo del de su madre. Yo quise acercarme, abrazarlos, pero me quedé congelada en la silla. No sabía si tenía derecho. Al final, la trabajadora social tomó nota de todo. Nos dijo que volvería. Que el caso se derivaría a la unidad de violencia familiar. Que había que hacer una evaluación más profunda. Mi cuñada apenas la escuchaba. Solo repetía una y otra vez que no quería que se lo llevaran. Que no tenía a dónde ir. Que su familia no la recibiría. Que la culparían de todo. Cuando la puerta se cerró tras la trabajadora social, el silencio fue insoportable. Mi cuñada se dejó caer en el sillón, abrazando al nene con fuerza. Él respiraba entrecortado, con hipo por tanto llorar. Yo me senté enfrente, sin saber qué decir. No había nada que decir. Lo había desencadenado yo. Fui yo la que habló en la comisaría. Fui yo la que rompió el silencio. Fui yo la que arruinó cualquier ilusión de normalidad que pudiera quedarnos. Esa noche nadie durmió. El nene tuvo pesadillas, gritaba que no quería irse. Mi cuñada me odiaba, podía verlo en sus ojos cada vez que me miraba. Yo no podía culparla. Me odiaba yo también. Porque aunque sabía que había hecho lo correcto, también sabía que había sido demasiado tarde. Que todo esto se podría haber evitado si hubiera hablado antes. Si no hubiera elegido el silencio tantas veces. La trabajadora social volvió a los 2 días, esta vez con otra mujer de semblante serio, de cabello recogido en un rodete apretado. Era la psicóloga del juzgado. Traían papeles, formularios, carpetas. Entraron a la casa con un aire de gravedad que helaba la sangre. Me pidieron que me sentara con ellas en la mesa de la cocina. Mi cuñada estaba en la habitación con el nene, pero sabían que estaban escuchando todo. Empezaron a hablar con calma, con esas voces suaves entrenadas para no sonar amenazantes, pero cada palabra era un ladrillo más sobre nuestro pecho. Dijeron que el caso había sido clasificado como posible maltrato infantil grave. Que era obligatorio hacer entrevistas formales con el niño. Que se necesitaba evaluar si el entorno familiar era seguro para él. Que podían emitir una orden de alejamiento si se probaba el peligro. Yo no podía mirarlas a los ojos. Solo asentía. Me temblaban las manos sobre la mesa. En un momento me preguntaron directamente si tenía miedo. Les dije la verdad, que sí. Que tenía miedo de mi hermano. Miedo de mi madre. Miedo de lo que iban a hacer si sabían que yo había hablado. No intenté justificarme. No servía de nada. Escuché el sonido de pasos pequeños en el pasillo. El nene se había asomado, aferrándose a la manga de su madre. Sus ojos enormes, llenos de agua, nos recorrían con terror. Cuando la psicóloga lo vio, le sonrió y le dijo que quería hablar con él en privado. Él negó con la cabeza con tal violencia que me dolió verlo. Empezó a llorar y a gritar que no quería irse, que por favor no lo llevaran. Su madre lo abrazaba con fuerza, murmurándole que todo iba a estar bien, pero ella misma lloraba tanto que sus palabras eran incomprensibles. Fue un caos. La trabajadora social intentó calmarlo, hablándole despacio, explicándole que no iban a llevárselo a ningún lado hoy, que solo querían hablar. Pero el niño ya estaba en pánico. Golpeaba la puerta con sus puños pequeños intentando huir. La psicóloga suspiró, bajó la carpeta y dijo que no iban a forzarlo hoy. Que intentarían de nuevo más tarde en un espacio neutral. Cuando se fueron, dejando promesas de volver con más gente, más preguntas, más formularios, la casa quedó en silencio, como si le hubieran succionado el aire. Mi cuñada se dejó caer en el suelo, abrazando al nene que sollozaba convulsivamente. Yo me apoyé en la pared, mirando la escena, con el corazón hecho un nudo. Porque entendí que aunque había hecho lo correcto, nada de esto tenía un final feliz. No había forma de arreglar lo roto. Solo podíamos intentar evitar que se siguiera rompiendo. La mañana siguiente fue peor. Mi madre apareció en mi puerta temprano, antes de que pudiera siquiera tomar un café.
Golpeaba con fuerza, llamándome por mi nombre completo como cuando era chica y estaba en problemas. Abrí temblando. Ni siquiera me dio tiempo de saludar. Se me metió en la casa empujándome con el bolso. Empezó a gritarme que qué había hecho. Que cómo me atrevía. Que ahora había patrullas pasando por la casa de mi hermano, que los vecinos cuchicheaban, que todos estaban enterados. Yo intenté hablar, pero me interrumpía. Lloraba y gritaba al mismo tiempo. Decía que le estaba quitando a su hijo. Que le estaba destruyendo la vida. Que qué clase de hermana era yo. Cuando por fin pude contestarle, mi voz se quebró. Le dije que no estaba pensando en él. Que estaba pensando en el nene. Que le escuchara, por Dios, que entendiera lo que estaba pasando. Pero ella no quería escucharlo. Me tapaba los oídos con sus manos como una niña pequeña, repitiendo mentira una y otra vez. Cuando bajó las manos, supe que algo se había roto para siempre. Me miró con un odio tan frío que me dolió más que cualquier grito. Me dijo que ya no era su hija. Que no quería volver a verme. Que no me atreviera a acercarme al velorio cuando esto matara de tristeza a mi hermano. Me quedé ahí, de pie, mientras se iba golpeando la puerta con un estruendo que hizo eco en mi pecho. Sentí que me faltaba el aire. Me dejé caer en el suelo y lloré tanto que pensé que me iba a ahogar. Mi cuñada salió de la pieza con el nene detrás. Me miraron en silencio. Ella tenía los ojos hinchados, el pelo revuelto. Su hijo se aferraba a su ropa, respirando con dificultad. Nadie dijo nada. ¿Qué podíamos decir? Ya no quedaban palabras. Esa tarde llamé a la trabajadora social. Le dije que no podíamos más. Que la situación era insostenible. Que había amenazas veladas, llamadas de familiares exigiendo que entregáramos al niño. Que yo ya no me sentía capaz de protegerlo sola. Ella me escuchó en silencio. Después me explicó que eso solo aceleraría el proceso. Que probablemente el niño tendría que ir a un hogar transitorio o con familia de acogida mientras todo se resolvía. Fue como un balde de agua helada. Mi cuñada se derrumbó. Dijo que prefería morirse antes que perderlo. Que no soportaba la idea de que durmiera en una cama desconocida, lejos de ella. Yo no supe qué decir. La abracé con fuerza. Sentí sus huesos temblar. El nene nos miraba desde el umbral de la puerta con esos ojos enormes, llenos de algo que ya no era solo miedo, sino resignación. Como si supiera que no tenía opción. El día de la entrevista oficial fue gris y frío. Nos citaron en un edificio municipal viejo, con paredes amarillas descascaradas y sillas de plástico alineadas como si nadie tuviera ganas de estar ahí. Llegamos temprano. Yo manejé porque mi cuñada estaba demasiado nerviosa para conducir. En el auto no se dijo ni una palabra. El nene iba con la cabeza recostada en la ventana, mirando el cielo plomizo sin parpadear. Cuando entramos, nos hicieron esperar en un pasillo iluminado con tubos fluorescentes que zumbaban. Había otras madres ahí, algunas con bebés llorando, otras mirando el suelo con resignación. La trabajadora social vino a buscarnos. Saludó en voz baja y nos pidió que la siguiéramos. Nos condujo a un cuartito con 2 sillas y un escritorio. Le pidió a mi cuñada que se sentara con el nene en el regazo. Yo me quedé de pie junto a la puerta, sintiéndome un estorbo. Empezó la entrevista con preguntas suaves. El nombre del niño, su edad, si iba a la escuela, si tenía amigos. El nene contestaba con monosílabos, apenas audibles. A cada pregunta, apretaba más fuerte el brazo de su mamá. Cuando la trabajadora social empezó a preguntar sobre su papá, él se quedó mudo. Bajó la cabeza. Su respiración se volvió agitada. Ella intentó calmarlo, le dijo que no estaba en problemas, que solo querían ayudarlo. Pero él empezó a llorar en silencio, con lágrimas gruesas cayendo sobre su camiseta. Mi cuñada rompió a llorar también. Decía que no quería hacerle esto. Que no quería que se sintiera interrogado como un criminal. La trabajadora social suspiró, tomó notas, dijo que era necesario. Que necesitaban saber. Que si no hablaba, sería peor. Que no podían protegerlo si él no decía nada. Fue brutal. Pero cierto. En un momento la psicóloga entró para observar. Ella no preguntaba, solo miraba. Su mirada era como un bisturí, cortante y precisa. Cuando el niño se encogió más todavía, la psicóloga habló por primera vez. Dijo que tal vez era suficiente por hoy. Que forzarlo solo lo retraumatizaría. Que debían evaluar otra estrategia. Nos dejaron salir al pasillo. Mi cuñada sostenía a su hijo como si se le fuera a desarmar en brazos. Yo le seguía detrás, sintiéndome la villana de la historia. Afuera llovía. Un aguacero frío y constante. Caminamos hasta el auto empapándonos. Nadie habló en el trayecto de vuelta. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia en el techo del coche. Esa noche, en mi casa, me encerré en el baño a llorar. Pensaba en mi hermano. En cómo todo había llegado a esto. En cómo habíamos pasado de compartir secretos en la infancia a destruirnos así. Recordaba su risa, sus abrazos protectores cuando me defendía de los chicos que me molestaban en la escuela. Y no podía reconciliar esa imagen con la de su hijo, temblando de miedo con un moretón en el cuello. Pasaron 2 días hasta que nos llamaron de nuevo. Esta vez era para informarnos que el juzgado había emitido una medida de protección. El nene no podía volver con su padre de forma inmediata. Mi cuñada se desplomó al escuchar la noticia. Lloraba, pero era un llanto confuso. De alivio, de miedo, de culpa. Yo le sostenía la mano mientras la trabajadora social explicaba los detalles, pero apenas podía concentrarme. Solo escuchaba frases sueltas, evaluación completa, resguardo temporal, acompañamiento psicológico. Cuando colgamos el teléfono, mi cuñada me miró con unos ojos que me partieron al medio. Dijo, es culpa mía. Siempre fue mi culpa. Yo lo vi. Yo sabía. Y se cubrió la cara, gimiendo como un animal herido. Yo no supe qué decirle.
porque era mentira. Y al mismo tiempo era verdad. Porque las dos sabíamos. Porque las dos callamos. Esa noche fue la peor. El nene ya no gritaba dormido. Solo se quedaba quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad. Como si ya hubiera aprendido que gritar no servía de nada. Fui a su cuarto y me senté en el suelo al lado de su cama. No intenté tocarlo. No intenté decirle nada lindo. Solo me quedé ahí. De vez en cuando me miraba, pero no decía nada. Yo sentía que me moría un poco cada vez que nuestros ojos se cruzaban. Al día siguiente vino la policía. No llegaron con sirenas ni luces, pero el solo ver los uniformes hizo que mi cuñada se pusiera a temblar. Les abrí la puerta con un nudo en la garganta. Fueron amables. Demasiado amables. Explicaron que tenían que tomar declaración. Que necesitaban que todos colaboráramos. Mi cuñada casi no podía hablar. Yo contestaba por ella. Conté todo otra vez. Cada detalle. Me escuché a mí misma describiendo como el nene me había dicho no me dejes solo con él y sentí que me desgarraba por dentro. El oficial asentía. Tomaba notas. Al final dijo que probablemente se pediría una restricción de acercamiento contra mi hermano. Mi cuñada se echó a llorar de nuevo. Dijo que no quería verlo preso, que era el padre de su hijo. El oficial la miró con una compasión infinita y le dijo algo que todavía me retumba. A veces amar a alguien no significa salvarlo. A veces amar a alguien significa no dejar que destruya más vidas. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina como un metrónomo de todo lo perdido. Mi cuñada estaba sentada en el sofá con el nene en brazos. Yo me quedé en el umbral de la puerta, sintiéndome intrusa en mi propia casa. Mirándolos a los dos, tan rotos, tan diminutos. Y supe que no había forma de volver atrás. Todo lo que quedaba era aguantar. Sobrevivir. Y rezar para que el niño pudiera algún día volver a dormir tranquilo. Han pasado casi 2 años desde aquella última vez que mi madre me gritó que ya no era su hija. A veces todavía escucho su voz en mis pesadillas. La recuerdo con los ojos enrojecidos, el rostro desencajado de furia, diciéndome que estaba matando a mi hermano. Nunca más me llamó. Nunca me escribió. Para ella estoy muerta. Me enteré por conocidos que mi hermano tuvo que mudarse. Perdió su trabajo cuando se supo del expediente judicial. Nadie quiso darle empleo en el barrio. Se fue a vivir a otra ciudad. Nunca intentó contactarme. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo un silencio duro y denso como el concreto. En algún lugar dentro de mí todavía vive la nena que lo admiraba, que pensaba que era el mejor hermano del mundo. Esa parte llora cada vez que pienso en él. Pero la adulta que soy ahora sabe la verdad. Sabe que no puedo, no quiero, perdonarlo. Mi cuñada y mi sobrino estuvieron en mi casa casi 6 meses después de la intervención. Fue un tiempo duro. Vivíamos caminando sobre vidrios. Ella estaba rota. Él era un fantasma. Costaba sacarle una palabra. Tenía terrores nocturnos. A veces se orinaba en la cama y se escondía bajo la mesa, temblando. Yo hacía lo que podía, pero me sentía inútil. Cocinaba sus comidas favoritas. Lo acompañaba a las sesiones con la psicóloga. Intentaba leerle cuentos, aunque él se tapaba los oídos. Con el tiempo empezaron a mejorar. Muy de a poco. Mi cuñada consiguió trabajo de medio tiempo en una librería. La dueña, una mujer mayor, la trataba con amabilidad y respeto, como si supiera que había que hablarle bajito, sin brusquedades. El nene empezó a ir a terapia infantil en un centro comunitario. La primera vez que salió sonriendo después de la sesión sentí que me temblaban las piernas. Lo abracé tan fuerte que me pidió que lo soltara. Fue la primera vez en meses que me reí. Pero nada de eso borró lo que pasó. Nada lo hizo fácil. Hubo audiencias. Entrevistas. Declaraciones. Me enfrenté a su abogado, que intentó hacerme ver como una entrometida, una resentida. Recuerdo cómo me sudaban las manos mientras me preguntaba en voz seca si yo tenía hijos propios, si realmente entendía lo que implicaba separar a un padre de su hijo. Contesté con voz temblorosa que sí. Que lo entendía. Que por eso lo estaba haciendo. El juez otorgó la custodia exclusiva a mi cuñada. Orden de restricción para mi hermano. Supervisión de servicios sociales por 1 año. Fue un triunfo. Pero nadie celebró. Salimos del tribunal en silencio, con las mejillas mojadas de llanto. El nene sostenía la mano de su mamá con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Después de la sentencia, mi casa empezó a vaciarse lentamente. Mi cuñada encontró un pequeño departamento con ayuda del programa de asistencia. Era diminuto, con paredes descascaradas y un solo dormitorio, pero era suyo. Me acuerdo del día que fuimos a firmar el contrato. Ella estaba tan nerviosa que se le caían las llaves de las manos. Yo le sujeté el brazo y le dije que estaba orgullosa. Fue la primera vez en meses que me sonrió sin miedo en los ojos. El nene tardó más en adaptarse. La primera noche en su nuevo hogar se atrincheró en el baño, llorando y pidiendo volver a mi casa. Ella me llamó por teléfono, llorando también. Fui enseguida. Lo encontré sentado en el suelo frío, abrazando sus rodillas. Me senté frente a él y le dije que estaba bien tener miedo, pero que ya no tenía que esconderse de nadie. Me miró con esos ojos enormes, como midiendo si podía creerme. Finalmente se dejó abrazar. Fue un abrazo torpe, pero sincero. Desde entonces las cosas siguieron avanzando, un paso diminuto a la vez. Empezó a ir a la escuela otra vez. Al principio lloraba al despedirse. Después solo me apretaba la mano con fuerza. Luego empezó a soltarla solo. Sus notas no eran buenas. No podía concentrarse. La psicóloga nos explicó que eso era normal. Que había vivido demasiado miedo. Que aprendería de nuevo a sentirse seguro. Que la paciencia era su mejor medicina. Mientras tanto, mi madre no me habló más.
Me bloqueó de todas partes. Me devolvió regalos de cumpleaños de años anteriores. Supe por una tía que se enfermó del estómago, que empezó a ir menos a la iglesia porque la gente murmuraba. No fui a verla. No llamé. A veces me despertaba de madrugada pensando en ella, imaginándola sentada sola en la cocina, hablando con el retrato de mi hermano cuando era chico. Y lloraba en silencio. No estaba sola, pero me sentía sola. Perdí amigos del barrio que no querían tomar partido. Algunos me mandaban mensajes en secreto para decirme que me entendían, pero que preferían no meterse. Otros directamente me insultaban, diciéndome que arruiné una familia, que no tenía derecho. Me di de baja de todas las redes sociales. Empecé a ir a terapia también. La psicóloga me dijo que tenía estrés postraumático secundario. Reí cuando lo escuché. Le dije que no podía ser, que la víctima era mi sobrino. Ella me contestó que cuidar a alguien tan herido deja heridas también. Que tenía que reconocer las mías. Y tenía razón. Porque había noches en las que me despertaba empapada en sudor, con la imagen de mi hermano gritándome traidora. Soñaba con el nene de pie en el pasillo, mirándome en silencio con esos ojos vacíos, sin parpadear. Soñaba con la voz de mi madre repitiendo no sos más mi hija como una letanía. Y a veces me despertaba sollozando como una nena. Con el paso de los meses, las cosas empezaron a acomodarse de un modo extraño. No diría que mejoraron del todo, pero al menos dejaron de sentirse como una guerra abierta. Mi cuñada empezó a sonreír más seguido. A veces le escuchaba cantar bajito mientras lavaba los platos. Había días en que se le notaba más liviana, como si por fin pudiera respirar sin miedo. Me llamaba para contarme pavadas, que encontró en oferta las zapatillas que le gustaban al nene, que había aprendido a hacer pan casero. Eran llamadas banales, pero yo las atesoraba como oro. El nene también cambió. Muy de a poco, como las flores que se abren apenas con el sol de la mañana. Al principio seguía siendo callado, nervioso. Le costaba mirar a los ojos. Pero la escuela le ayudó. La maestra fue paciente. La psicóloga escolar trabajó con él todas las semanas. Un día, mi cuñada me mandó una foto, él dibujando con un grupo de chicos. Sonreía. No era una sonrisa enorme ni despreocupada. Pero era una sonrisa. Cuando la vi, me puse a llorar en la cocina, con el teléfono en la mano. Yo seguí en terapia también. Aprendí a hablar sin ahogarme de culpa. Aprendí a decir en voz alta que lo había amado. Que mi hermano había sido mi héroe. Que me había salvado de tantas cosas. Y que, aún así, había hecho algo imperdonable. Que esas dos verdades podían existir juntas, aunque se desgarraran entre sí. Mi psicóloga me decía que no había forma de cerrar esa herida limpia. Que no había redención fácil. Solo aprender a vivir con las cicatrices. No volví a ver a mi madre. A veces la sueño. Sueño que entro a su casa y me recibe con los brazos abiertos, como cuando era chica. Me prepara té, me acaricia el pelo, me dice que está orgullosa de mí. Me despierto con la cara mojada de lágrimas. Sé que no va a pasar. Sé que para ella soy la peor traidora que pudo parir. Hay días en que me duele tanto que me doblo sobre la mesa del comedor, mordiéndome los labios para no gritar. Pero entonces me acuerdo de él. De mi sobrino. De su manito pequeña apretando la mía el día de la audiencia final. De su voz bajita diciendo gracias sin mirarme a los ojos. Me acuerdo de su risa nueva, más tímida pero real. Y me obligo a respirar. Porque al final, todo esto fue por él. Por su derecho a dormir sin miedo. Por su derecho a ser niño. A veces la gente me pregunta si me arrepiento. Si volvería a hacerlo sabiendo todo lo que perdí. Mi familia. Mi hermano. Mi lugar en el mundo. Siempre digo que sí. Que claro que sí. Pero después, cuando estoy sola, admito que no sabía que dolería tanto. Que no sabía que la justicia se sentiría tan parecida a una herida abierta que nunca cierra del todo. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia difícil. Si quieres apoyar este espacio donde contamos la verdad sin adornos ni excusas, suscríbete al canal. Es gratis, pero para mí significa poder seguir compartiendo más relatos reales como este. Y si te parece importante, deja tu comentario. Saber que alguien escucha hace toda la diferencia.